Vamos a esperar que se conecten más de sus compañeros. Les pido por favor que pongan sus cámaras, chicos. Recuerden que es requisito que las tengan activadas. Bien, ¿alguien me puede decir que vimos la clase, la última clase? El fusilamiento de Iturbide. ¿Y qué fue lo que vimos respecto a Iturbide? El Congreso, él fue el que cortó relaciones y en base a eso la gente empezó a creer que quería la monarquía absoluta y en base a eso se tuvo que ir a España, pero al regresar lo recibieron como traición y lo fusilaron Muy bien. por el, si no recuerdo, por el plan de Casamata. Es correcto, muy bien, Jesús. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, una vez destituido, o más bien dicho, expulsado del país, Agustín de Iturbide, empieza una lucha de intereses entre dos tipos de corrientes, los centralistas y los federalistas. ¿En qué consistía cada una de estas? Bueno, los centralistas lo que buscaban era simplemente que existiera una sola constitución, es decir, una sola ley que rigiera para los 19 estados que había en ese momento. Para ese entonces eran 19 estados y 4 territorios. Y que con esta constitución se rigieran todos. Y además que desde la Ciudad de México se designara a los representantes de cada estado. Además de que desde la capital se administraran los recursos para cada una de las 19 entidades. Los federalistas, por su parte, lo que buscaban era una autonomía de cada uno de los estados. Es decir, que ellos pudieran elegir a sus propios gobernantes, ¿sí? Y que ellos pudieran crear leyes para cada estado. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la actualidad tenemos la Constitución de 1917, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Pero aparte, cada uno de los estados tiene su propia constitución. ¿Alguien de aquí le ha dado una revisadita a la Constitución de Yucatán? Bueno,
Pues la Constitución de Yucatán únicamente aplica dentro del territorio de Yucatán, como la Constitución de Chihuahua únicamente aplica para el estado de Chihuahua, como la de Quintana Roo para Quintana Roo y así sucesivamente. Es decir, que además de las leyes que hay dentro de la Constitución Federal, que nadie puede pasar por encima de ellas, hay constituciones locales y cada constitución local dictamina sus reglas, que no tienen que contradecir a la Constitución Federal, simplemente son anexadas a las que están estipuladas. Por ejemplo, ahorita hay una pugna o hay una lucha en el estado de Yucatán porque las personas que tienen algún tipo de género distinto, que es el de hombre-mujer, es decir, que sean lesbianas, gays, homosexuales, transexuales, no sé qué otra más hay, pero todos ellos tengan la opción o condición de que puedan tener familia, es decir, que puedan adoptar algún niño y que se puedan casar sin ningún problema. Hasta ahorita el Congreso del Estado de Yucatán no lo ha aceptado, pero hay estados en la República que en sus constituciones ya se modificaron y que permiten que las personas de todo tipo de género puedan tener derecho a formar una familia, es decir, que puedan adoptar hijos sin ningún problema y también que se puedan casar. ¿Okay? Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, se puede. En el estado, creo que es en Querétaro, igual se puede. Pero en el estado de Yucatán no se puede. Entonces, por ejemplo, si una persona, unas parejas que, que sean lesbianas o homosexuales, para que se puedan casar no lo pueden hacer en el estado de Yucatán. Tendrían que salirse del estado de Yucatán para poder, para poder contraer nupcias, es decir, casarse, que su matrimonio sea legal. Y ya una vez que se casen no sé, en la Ciudad de México, ya venir aquí a Yucatán. Y ya en la Ciudad de México a lo mejor se casaron, pudieron adoptar un niño y ya aquí en Yucatán lo podrían tener sin ningún problema. ¿Okay? Bueno, entonces, este tipo de situaciones era lo que buscaban los federalistas, que cada estado pudiera crear sus propias leyes y no que estuvieran sometidos a únicamente lo que decía una constitución, que era la Constitución Federal. La otra es que ellos querían elegir a sus gobernantes. Ya para esto estaba aprobada la división de poderes. Es decir, que el poder recayera en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Alguien me puede decir quién es el jefe máximo del poder ejecutivo en este país? ¿Es el presidente? Es correcto, Ainara, el presidente de la República. Él es el máximo representante del poder ejecutivo. ¿Sí? Ahora, a nivel federación, a nivel estatal, ¿quién sería el líder del ejecutivo? Le dicen el bebé. Puede ser gobierno, ¿no? En este caso, Yo ¿quién te- es? ¿El Vila. gobernador? Vila, Mauricio Vila. Ajá, el gobernador. ¿Ok? Entonces, a nivel nacional, el líder de los 32 estados es el presidente. Pero cada estado, al ser soberano, tiene su propio líder. En este caso, el gobernador del estado es el líder del ejecutivo estatal. Y ahora, si nos vamos en cuanto a la cuestión del municipio, ¿quién sería? El representante del ejecutivo, ¿quién sería a nivel municipal? La misma palabra lo dice. El gobernador.
No, ese es estatal. ¿El municipio? Ajá, del municipio. ¿Quién sería, Connie? Renan. Renan. Y en este caso, Renan, ¿quién es? El ¿Cuál es su alcalde. puesto? El alcalde, muy bien. Alcalde o presidente municipal. ¿Ok? Entonces, estos personajes son los representantes del Ejecutivo a nivel federación, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Ok? Ahora, la Cámara de Diputados y de Senadores son los representantes del poder legislativo, ¿sí? Que viene de leyes, son los encargados de pronunciar las leyes y, en este caso, darles vigencia, aceptarlas. Y es el famoso Congreso de la Unión, que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Ok? Cada estado manda a representantes que son los diputados federales y que van a la Cámara de Diputados en México y que allá están por un determinado periodo y están buscando modificar leyes que sean en beneficio de la sociedad. ¿Ok? Y después tenemos la Cámara de Diputados local, ¿sí? Que igual son representantes del Estado y que van a buscar promover leyes que van a estar encaminadas únicamente para el Estado de Yucatán. ¿Ok? Ahora, también tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si, por ejemplo, algún presidente... ¿Cuál es la importancia de tener la división de los tres poderes? La división de los tres poderes hace que una sola persona no tenga el poder absoluto del territorio o de las decisiones que se toman. Si estuviéramos hablando de un absolutismo, el presidente si dice el día de mañana hay se permite la reelección, él por su poder lo podría hacer porque tendría el control absoluto y no habría nadie que se lo pusiera. Al existir esta división de poderes, si él lo propone, tiene que ser aprobado por una Cámara de Diputados y Senadores, en este caso por el Poder Legislativo, y también tiene que ser aprobado por el Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una iniciativa de ley. Si esta iniciativa de ley se presenta ante el Congreso, si el Congreso la aprueba, ¿sí? Pasa a la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia lo aprueba, se dictamina la ley. Si la Suprema Corte de Justicia no la acepta, tiene que regresar a la Cámara de Diputados y Senadores para hacerse una revisión. ¿Ok? Ahora, ¿ven en qué consiste la importancia de tener una división de poderes? De que al ser diferentes corrientes, no solo una persona es la que toma las decisiones, sino que tienen que ser personas que conozcan de las leyes, como en este caso es la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y en los diputados y senadores que son los encargados de discutir, analizar y y verificar si puede ser una propuesta benéfica para el territorio, ¿sí? Al final de cuentas tienen que someterse a votación y una vez que se somete a votación, pues ya se decide si se va o no se va. ¿Sí? Es el mismo proceso para las leyes estatales. Tiene que pasar el mismo proceso. Viene la iniciativa de ley y una vez que da la iniciativa de ley, el Congreso la tiene que aprobar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Entonces, federalistas y centralistas peleaban por esto, porque hubiera este desarrollo en cuanto a cómo se iba a conformar el país. Al final de cuentas, terminan ganando los federalistas y
se redacta una constitución en el año de 1824, en el cual dice que México es los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Son un estado representativo, ¿sí? De carácter federal, y que la religión católica es la única religión aceptada dentro del territorio nacional. ¿Qué quiere decir que es es un país representativo? Alguien que me diga, que tenga una idea. ¿Qué quiere decir esto de un país representativo? Mientras escucho, busco una diapositiva para ponerles. A ver, chicos, los escucho. Ideas. ¿Qué es una representación? Podría ser que representa a la nación. Ajá, que representa a la nación. La cultura, La cultura va más Que, en la parte de la que, política. vel- Dígame. que vela por las leyes y el cuidado de los ciudadanos. Es correcto. Es correcto. Entonces, si vela por los intereses de los ciudadanos, hablamos de que va a tener representantes. En este caso sería presidentes, gobernadores, alcaldes, regidores, diputados, senadores. ¿Por qué? Porque todos estos son figuras que representan al pueblo. ¿Y quién los pone? El pueblo al elegir el representante Es correcto. El pueblo los elige. ¿Y cómo lo hace? por votación. Por medio de la votación, efectivamente, Miguel. Entonces, es lo que nos dice esta Constitución, que los representantes, para que puedan llegar, tienen que ser elegidos por el pueblo, no tienen que ser designados por un pequeño grupo, sino que la soberanía recae en el pueblo, es decir, que el pueblo es el que va a decidir quién lo va a gobernar. Bueno. No sé. Voy a ponerles aquí un material. Voy a ir mencionando a cada uno y por favor quiero que continúen con la lectura. Empiece por favor Lili Nava. La Constitución de Perdón. 1824. A partir de 1821, el nuevo Estado mexicano pasó por diversos tropiezos antes de contar con un gobierno estable que tuviese un proyecto definido. Por un lado, había quienes deseaban seguir viviendo bajo el régimen de una monarquía parecida a la española, pero con autoridades mexicanas. Otros se declaraban en favor de una república que se inspirara en favor de una república Aunque se inspirara en los ideales. en los ideales de ilustración de la Revolución Francesa y del liberalismo. Sin embargo, la mayor parte de la población vivía ajena a esas posiciones políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de la población de México, ¿sí?, no podía ser partícipe dentro de las decisiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ese entonces hablamos de
un aproximado de 6 millones de habitantes. De estos 6 millones de habitantes, muy pocos eran considerados ciudadanos y por lo tanto muy pocos podían participar en esta parte de lo que eran las elecciones. Continúe, por favor. A ver, ¿quién será? Pamela Alcocer. Sí, poco después de firmarse el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el Poder Ejecutivo recayó de forma provisional, entre ellas el último virrey enviado por España, Juan de O'Donojú y Agustín de Iturbide, a quien se designó presidente de la misma. En esta institución de gobierno no fueron incluidos los antiguos insurgentes, lo que ocasionó desavenencias y resentimientos. Sí, entonces estamos hablando que cuando se forma una regencia, es decir, una forma de gobierno de forma provisional y en los cuales pues está el virrey Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide, y cuando hacen a un lado a los insurgentes, pues ¿qué pasa? Que empieza a haber estas rencillas o esta ruptura con Agustín de Iturbide, y más cuando Agustín de Iturbide va a llegar a ser es designado como el emperador, pues muchos de los insurgentes no estaban conformes y pues ya vimos que al final van a buscar la manera de derrocarlo. Entre ellos, en Veracruz, pues tenemos la figura de Antonio López de Santana. Continúe, por favor. Misael Canul. En 1822, Iturbide convocó a un congreso para elaborar la constitución que regiría al país y estableció una monarquía constitucional, es decir, un sistema en el que un monarca gobierna con apego a una constitución. Pero poco después, con el apoyo de algunos militares, se coronó emperador de México. Su imperio abarcaba un enorme territorio que se extendía desde la Alta California hasta Costa Rica. Gracias. A la salida de Iturbide, que ya sabemos cómo fue, a raíz del famoso plan de Casamata, sí, y que nos lo explicó al inicio de la clase nuestro compañero, haciendo una reconstrucción de lo que vimos en la clase pasada, sí, pues se tuvo que establecer un nuevo gobierno, ¿ok? Y esto fue lo que sucedió. Paulina Canto, adelante, por favor. Las tres generales que habían participado en el movimiento insurgente asumieron en forma interina el poder: Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. A finales de 1823 entró en funciones un nuevo Congreso Constituyente con el fin de elaborar la primera Constitución del Estado Independiente. Del México Independiente, ok, gracias. Jaliné Rivero. En este congreso, los diputados federalistas y centralistas discutieron sus proyectos. Los primeros proponían que la república fuese de carácter federal, o sea que los estados, además de apegarse a una constitución general, tuvieran autonomía para elegir a sus gobernadores y elaborar sus leyes. Por su parte, los centralistas pugnaban por establecer una república en la cual el territorio se dividiría políticamente en departamentos regidos por una constitución general única y todas las decisiones serían tomadas por el gobierno central.
el cual nombraría a las autoridades de cada departamento. Gracias. Vamos a ver qué más está aquí. Saitel Cardeña. Saitel Cardeña, continúe. No está. Miranda Rodríguez. Los federalistas, influidos por la corriente del liberalismo económico, pretendían, al otorgar autonomía a los estados, favorecer un intercambio comercial libre y fluido a nivel nacional y con el exterior, mientras que los centralistas querían ejercer un control rígido sobre todo el territorio nacional para regular las transacciones económicas que se dieran a nivel regional y con otras naciones. Ok. Rodrigo, continúa, por favor. Al final, el Congreso se pronunció por el federalismo y el 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de México, inspirada en la Carta Magna de los Estados Unidos de América de 1787, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Gracias. Pedro Canul. Pedro Canul. Otro. Estrella Eduardo. La Constitución de 1824 se estableció la República Representativa Popular y Federal, llamada de los Estados Unidos Mexicanos, divididos en 19 estados y en 4 territorios. En un mes después se creó un Distrito Federal. Puso énfasis en que una única religión tolerada sería católica. En la autonomía de los estados en división de poderes legislativos, entregado por una Cámara de Diputados y otras de senadores, ejecutivo y judicial. Al promulgarse y Constitución en 1824, se convocó a las elecciones presidenciales, que ganó federalista Guadalupe Victoria. Ok, hasta ahí. Muchas gracias. Entonces, aquí está lo que les decía. La Constitución de 1824 estableció la República Representativa Popular y Federal. Es decir, que aquí en esta parte nos menciona que la forma de gobierno que tiene nuestro país es una república, ¿sí? No es una monarquía, no es un imperio, es una república que es representativa popular. ¿Qué quiere decir esto, Lili Nava? ¿Qué te da la idea que pueda ser representativa popular? A ver, Cinta Estrella, ayúdale a tu amiga, a tu compañera. ¿Qué significaría o qué da a entender con ser representativa popular? Pues sería representar a un país o algo así. Ok, bueno, entonces estamos hablando ya de lo que es la parte representativa. Alguien que representa a un país. En este caso,
las figuras que nosotros, ¿sí?, elegimos, como valga la redundancia, como representantes políticos cada determinado periodo, que pudiera ser un presidente, un gobernador, un alcalde, un regidor, un diputado, ¿ok? Y ahora la parte de popular, Pedro Canul. La parte popular sería como que ¿cómo lo puedo decir? Que esté muy vinculado con el pueblo. Ok. ¿Alguien más? Es bien lo que mencionas. Que esté muy asociado con el pueblo, que sea su representante. Ok, si estamos hablando que esté asociado con el pueblo, que sea representado por el pueblo, ¿qué significa esto, Jardiel? O sea que representa a los 19 estados y al distrito, ¿no? Si hablamos del presidente, sí. ¿Ok? Si hablamos del presidente, sí. Si hablamos de un gobernador, únicamente representa a cada estado, porque recordemos que es una república federal. Pero a ver, esta parte de representación popular, piensen, el que me lo diga le doy 2 puntos porcentuales. ¿Cuál es la pregunta? Es como una democracia. A ver, ¿cómo está eso de la democracia? Es como una democracia, que es en el que el poder político pues procede del pueblo, que no ejerce de él, sino de los representantes del medio del voto. Exactamente, Connie. Al decir que es representativa popular, significa que el pueblo, por medio de lo que es la democracia, elige a sus gobernantes, ¿sí? Es el que representa, en este caso la representativa popular, es que este personaje representa al pueblo, y hoy en día esta representación popular la llevamos por parte de la democracia. Por medio del voto, nosotros decidimos quiénes van a ser nuestros gobernantes. Pero sí, cada uno de estos representantes, alcalde, presidente municipal, que es lo mismo, gobernador, diputado, senador, presidente de la República, todos estos, ¿sí?, representan ¿a quién? Al pueblo de México. ¿Ok? Bien, Connie, te ganaste tus 2 puntos. ¿Ok? Y ahora, también nos hace referencia a la Constitución de 1824, que la única religión tolerada era la católica. ¿Por qué creen que la única religión tolerada era la religión católica? Por influencia externas. Por influencias externas. O sea, por ejemplo, España era católica, entonces los de acá de México no pudieron seguir con sus creencias, ya que se las impusieron al conquistar México. Así que esa era como la religión oficial, ya que no soportaban a las otras religiones. Ok, por ahí va bien, Miguel. ¿Alguien recuerda qué eran las 3 garantías? Algo así como las 3 como que normas que se impusieron para llegar a la independencia. Las 3 bases, exactamente. Las 3 bases. ¿Y cuáles eran esas 3 bases, Ainara? Yo soy maestro. Una era independencia. Ajá. A ver, Andrés, ayúdale. La religión, la independencia y la unión de todos los mexicanos. ¿Me va a dar exactamente. Puntos? Independencia, unión y la religión católica. ¿Sí? ¿Me va a dar puntos o no? Desde un principio, participación. Desde un principio,
quedó manifestada los que se buscaba lo que se buscaba obtener. La unión en este caso, de las castas. 2, la parte de la independencia, el quitarse el lazo de los españoles. Y por último, que siguiera prevaleciendo la religión católica como la única. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es lo que buscaba los principales motivos o las principales razones de lo que es la descripción de nuestro país. Es un territorio que es una república que está conformada por representantes populares, que es un gobierno de corte federalista y que en ese momento estaba dividido en 19 entidades, 4 territorios, y que al año siguiente se iba a formar la 20, que era el Distrito Federal. ¿Sí? Pero también nos dice que en México la figura del presidente no va a tener todo el poder, sino que este poder va a recaer en 3 facetas, que en este caso es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, con el cual, tomado con el modelo liberalista francés, le quitaba toda la potestad de ser un gobierno absolutista. Y le da la pauta ¿para qué? Para que los otros poderes puedan tener un control del gobierno del territorio nacional. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda con el tema? Entonces, empezamos a ver, ahora sí, ya, a lo que es nuestra asignatura, que es formación del Estado mexicano. ¿Cómo se forma el Estado mexicano? ¿Sí? Tenemos ya nuestra primer constitución, la formación de nuestra primer constitución como tal, que es la Constitución de 1824. Esta constitución va a tener vigencia hasta el año de 1835. ¿Cuándo? Cuando los conservadores llegan al poder y deciden cambiarla. Obviamente, al ser una constitución de corte centralista, pues la van a tener que modificar. ¿Por qué? Porque esta Constitución de 1824 nos habla de división de entidades que van a ser independientes. Entonces, al llegar los centralistas, dicen, espérame, no va con mi modelo. Y entonces, ¿qué hacen? La anulan y en 1835 crean su propia Constitución. ¿Ok? Pero bueno. Voy a cortar y reanudo para que pueda hacer el pase de lista y ya cerrar la clase. ¿Sale? Porque ya nada más queda un minuto de grabación. Cierro y regresan con el mismo link, ¿vale?